el pecado, la carne, Hasatán y el mundo. Según el Berihadashá, estas cuatro cosas son inseparables. En las escrituras la palabra carne, sobre todo, tiene distintas connotaciones. Primero, la carne denota el cuerpo humano. Así que Yahweh Elohim echó sobre el hombre un sueño profundo y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, cerró la carne en ese lugar, dice Breshit 2:21. En segundo lugar, la carne denota la humanidad caída. Pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Esta es la carne caída a la que se está refiriendo. Esta es también la denotación en Romanín 3:20, donde Shaul dice que por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de Elohim. En tercer lugar, la carne denota al cuerpo corrupto, como dice Romanín. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza carnal, en mi carne, el bien no es permanente. Elohim creó al cuerpo humano, ¿sí? Pero después que el cuerpo se corrompió, se hizo carne. Y esa es la cuestión, el cuerpo se convirtió en carne. En contraste con una persona espiritual, que es la que vive en el Ruach, una persona natural, que es la que vive en el alma únicamente, una persona carnal o de la carne vive según las concupiscencias de la carne. Dice Corintios 3, yo hermanos no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, ¿sí? Como a niños en Mashiach, porque todavía son carnales. Porque mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como hombres. Entonces, si tenemos celos y contiendas, ya sabemos perfectamente que estamos siendo carnales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Ruach de Elohim porque para él son locura y no las puede comprender porque hay que discernirlas espiritualmente, dice en el capítulo 2. Entonces, ya tenemos estamos entendiendo que cada vez que nos plantamos y nos encerramos en el hecho de que yo tengo que comprender una cosa, estoy en la carne, porque la carne es la que no comprende. Si estuviéramos en el Ruach, terminaríamos comprendiendo, no tendríamos el apuro de, tengo que entender ahora, sí o sí, y estaríamos descansados y él da la sabiduría. Es una sabiduría diferente de la que la carne tiene. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también que una persona almática, o sea, la que vive en el alma, está fuertemente ligada a la carne, como decimos, desde la caída, el alma ha estado buscando satisfacer los deseos y necesidades de la carne, desde que ella perdió la conexión con el Ruach, ¿no es cierto? Con el Ruach de Elohim. Al haber perdido esa conexión, quedó a merced únicamente de la carne y obviamente ese canal puede ser utilizado por cualquier espíritu y a través de ese espíritu recibe, ¿sí? Las tentaciones. A través de ese Ruach caído, muerto a Yahweh, ¿no es cierto? Recibimos esas tentaciones y esa conexión que nos hace activar esa raíz interna, justamente, ¿no es cierto? Los deseos de la carne pueden ser mucho más sutiles que los evidentes de la codicia, avaricia, lujuria, ¿no es cierto? Cosas que nosotros vemos externamente y que decimos, esos son los pecados. No, hay pecados que son mucho más sutiles que todas estas cosas. Basta que cualquier pecado se centre en la propia persona, ¿no es cierto? Y eso no lo vemos nunca como pecados. O sea, muchos de estos pecados el mundo los reivindica y el alma también. Como por ejemplo ser independiente, ¿no es cierto? El mundo dice que bueno ser independiente, ser emprendedor, competitivo, proactivo. Y sin embargo todo eso estimula el individualismo, ¿no es cierto? Y la independencia, sobre todo la independencia de Yahweh. El alma ha estado sirviendo a su propia carne desde la caída, pero hoy debe ser sometida al servicio de Ruach, algo que el alma no sabe cómo hacer y que por eso tenemos que estar todos aprendiendo en el camino. Yahanan 1.14, perdón, dice, la palabra se hizo carne. ¿Qué significa carne acá? Sigue, según el contexto de la Besorá de Yahanan, sigue exactamente el mismo patrón. La carne aquí mencionada es el hombre caído y pecaminoso, porque de esa manera está siendo utilizada por Yahanan. Entonces Elohim, que es la palabra, se hizo un hombre caído y pecaminoso, pero solo en semejanza. Y Brin 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Este punto es esencial y es importantísimo porque si Yeshua hubiera sido un ser humano y nada más, tendría el mismo pecado que tenemos todos absolutamente. Por lo tanto, cuánto mucho su vida perfecta habría podido ser ofrecida por él mismo. Él podría ser salvo por sí mismo, pero no por los demás. En Romanín 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, que condenó al pecado, ¿no es cierto? Globalmente en la carne, tiene que ser condenado en carne. Entonces, esto comprueba que la carne mencionada en Yahanan 1.14 es la carne de pecado, justamente la carne de nuestra humanidad. El significado de la encarnación es que Elohim se hizo hombre en semejanza de su estado pecaminoso. Él no tenía pecado, pero tenía la apariencia externa, es decir, el cuerpo de carne. Y Yahshua HaMashiach era único porque siendo Elohim desde la eternidad, se unió a la humanidad pecaminosa en la encarnación, pero sin pecado. El tipo de la serpiente de bronce indica que Mashiach no tenía carne de pecado, sino únicamente la semejanza de carne de pecado. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, dijo el propio Yeshua en el capítulo 3 de Yahanan. Y aquí se está refiriendo a Bamidbar 21. Cuando los hijos de Israel pecaron contra Elohim, fueron mordidos por serpientes y comenzaron a morir. De hecho, a los ojos de Elohim ya estaban muertos. En el plano espiritual sabemos que es instantáneo. Para que el pueblo viera lo que estaba sucediendo en el plano espiritual, fue pintado un cuadro más. Entonces, Elohim le dijo a Moshe que levantara una serpiente de bronce para que el juicio de Elohim recayera sobre la serpiente y no sobre la gente, ¿sí? De ese modo, todo aquel que mirara hacia la serpiente de bronce sería salvo y viviría. Vemos aquí bien clarito que lo que tenemos que hacer es mirar a la serpiente. ¿Por qué miramos a la serpiente? Porque hemos creído. Hemos creído que mirar a la serpiente nos va a salvar. Si no lo hubiéramos creído, no miraríamos y seguiríamos muertos. Es tan simple como eso. Es fe. Esto es emuná perfecta. Entonces, la serpiente de bronce era el salvador de ellos en ese momento. Aquí eso fue un tipo de Mashiach. Y en Yahanan 3.14, la Adón Yahshua aplicó ese tipo a sí mismo, ¿sí? Dando a entender que mientras estaba en la carne, él tenía la semejanza de carne de pecado. Esto es la forma de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce solo tenía la forma de la serpiente, no tenía el veneno, no tenía siquiera la vida, ¿no es cierto? Era una imagen. Mashiach tenía la semejanza de carne de pecado y a pesar de que sí tenía la vida, de ninguna manera participó del pecado de la carne. La serpiente de bronce entonces es un tipo de Mashiach como nuestro Salvador. La Besorá de Yahanan usa 3 figuras para describir a Mashiach en su muerte: el cordero de Elohim, la serpiente de bronce y un grano de trigo. Si estas figuras describen 3 aspectos de Mashiach como nuestro Salvador. Con respecto al pecado, él es el cordero. Con respecto a Hasatán, la antigua serpiente, él es la serpiente de bronce, o sea, aquel que vino en semejanza de carne de pecado. Y con respecto a liberar la vida divina, que es la multiplicación, ¿no es cierto?, para producirnos como los muchos hijos de Elohim, él es el grano de trigo. Así que nosotros lo tenemos como Salvador Cordero, Salvador Serpiente y Salvador Grano de Trigo, representando los diferentes aspectos que él cumplió con ese único sacrificio, ¿sí? Es el que pone fin a nuestro pecado, el que destruye a la antigua serpiente y el que nos produce como los muchos hijos de Elohim en la nueva creación. El Berij Hadashah recalca el hecho de que Mashiach fue clavado en el madero de la carne y murió en la carne, ¿sí? Él no murió de ninguna otra forma que no fuera la carne justamente que Elohim había condenado. Elohim, enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne de Mashiach. Cuando el Adón fue clavado en el madero en la carne, Elohim condenó
el pecado, la raíz de pecado, ese pecado genérico en la carne. El pecado no era simplemente un asunto, el pecado es una persona. Esa persona debe ser condenada. Por eso era necesaria la encarnación, debía haber un ser humano ahí. Se necesitaba una persona que cargara con el pecado. Por eso también comprendemos que los animalitos, a pesar de que lo cargaban temporalmente o limitadamente, no servían para hacer el sacrificio perfecto, a pesar de que Yahweh los aceptase como cobertura temporal hasta que viniera Yahshua. Por medio de la muerte del Adón en el madero, entonces Elohim condenó al pecado en la carne. Una vez que fue condenado, quedó eliminado. Esto significa que cuando la carne fue clavada en el madero, el pecado que residía en la carne fue condenado. Ahora falta aceptar el sacrificio de Yahshua como la solución para ese veneno. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a la serpiente de bronce. Exactamente eso, tener fe en que eso nos ha salvado. Romanín 6:6 afirma que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero juntamente con Mashiach. Nuestro viejo hombre está en la carne. Ya que Mashiach fue clavado en el madero en la carne, nuestro viejo hombre que está en la carne también fue clavado en el madero con él. Por medio de la muerte de Mashiach, entonces, no solo fue condenado al pecado y fue clavado en el madero nuestro viejo hombre, sucedieron otras cosas. Hasatán también fue destruido. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera, él participó también de eso mismo para destruir, por medio de su muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el acusador, dice Ibrín en el capítulo 2. Además, por medio del madero de Mashiach, también el mundo y el gobernador de este mundo fueron juzgados. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora echarán fuera al príncipe de este mundo, dice el propio Yeshua en Yahanan 12. Así que mediante la muerte de Mashiach fueron eliminadas 4 cosas. El pecado en la carne, el viejo hombre, Hasatán y el mundo. Esto significa que por medio de la muerte de Mashiach en la carne se le dio fin a todas estas cosas negativas. Debemos tener esta comprensión cada vez que tomemos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Si la ofrenda por el pecado significa que el pecado fue condenado en la carne, por lo tanto nuestro viejo hombre también fue clavado en ese madero y recibió la misma condenación porque es carne, está en la carne. ¿Sí? Hasatán también recibió la misma condenación y él fue destruido porque ¿dónde estaba Hasatán? Dentro de ese núcleo de pecado, dentro de la carne. El mundo también fue condenado porque es un subproducto de la carne y el príncipe de este mundo fue echado fuera y veremos a continuación un poco más acerca del tema del príncipe de este mundo. Nosotros debemos vivir entonces como los tales que hemos recibido esa liberación y estar liberándonos constantemente de la presión de estos muertos vivos que están tratando de volver a condenarnos, ¿no es cierto? Cuando ya hemos sido liberados nosotros estamos pasando por este desarrollo, pero mentalmente debemos asumir el hecho de que esto ha sido consumado en el plano espiritual, ¿sí? Así que no podemos seguir viviendo como criaturas lamentables que insistimos en continuar en nuestras viejas vidas. Todos debemos aprender a tomar a Mashiach como esa ofrenda por el pecado. Cuando entramos en comunión con Mashiach, nosotros, mediante Mashiach como nuestro holocausto, nuestra ofrenda de harina, nuestra ofrenda de paz, entonces somos iluminados y aplicamos a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado. Esta iluminación se logra porque estamos creciendo. No al contrario, porque estamos yendo para atrás, ¿sí? Sino al contrario, estamos creciendo. Solamente aquellos que tienen los ojos abiertos pueden verse a sí mismos en la luz de Yahweh.